Ahora, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a estudiar palabra de Dios. Y nosotros, como algunos ya saben, hemos estado siguiendo una serie de estudios expositivos consecutivos de la primera carta del apóstol Pedro. Y hemos ya avanzado un buen rato. Llevamos ya el capítulo 1, 2, estamos en el capítulo 3 muy cerca de terminarlo, y el día de hoy vamos a seguir avanzando a través de esta escritura, amén. Hoy veremos o seguiremos adelante con la continuación de esta enseñanza, hermanos, del apóstol Pedro, y hoy vamos a seguir avanzando en los pasajes del texto, y vamos a leer de los versículos 13 al 18 primeramente, y después vamos a orar para iniciar nuestra enseñanza o nuestra predicación de este día. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 18 es lo que vamos a leer hoy. Le doy un minuto, más bien unos segundos, para que usted busque en su Biblia, ya sea electrónica, digital, en su tablet, en su teléfono o impresa. Busque en su Biblia y acompáñeme a leer este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 18. Amén. Dice así la palabra de Dios. Versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran contra vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya que ha sido leída, Señor, y en la cual el día de hoy vamos a estar estudiando y aprendiendo de ella, Señor. Hoy quiero primeramente pedirte, Señor, que seas tú quien nos hable, Dios, que elimines, Señor, de mi boca todo error, elimines de mi boca, Señor, toda falsa enseñanza, Señor, toda desviación del mensaje central de tu palabra, Dios, y que tu Espíritu me guíe, Señor, para entregar solamente, Señor, palabra tuya, un mensaje fiel, un mensaje apegado a tu escritura, Señor, de manera que mis hermanos verdaderamente reciban tu palabra, Dios, y no la mía. En el nombre de Jesús te pido eso, Señor. Ayúdame, Señor. Te pido también, Señor, por mis hermanos que van a escuchar esta mañana, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras los corazones, que tú los dispongas, Señor, para que escuchen con atención, para que atesoren esta palabra, que la reciban, Señor, como lo que es palabra tuya, Señor, y que no solamente la recibamos, Señor, sino que dé fruto, que seamos hacedores y no solamente oidores, Señor, y que de esta manera, Señor, seamos transformados por tu palabra, Señor, y hechos un poco más a la imagen de Cristo, nuestro Señor, Rey y Salvador, a quien damos gloria y honra para siempre y por supuesto como quien anhelamos ser. Haznos, oh Dios, como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos presentarnos ante Él en oración y sabemos que cuando oramos Él nos oye, Él nos escucha, y yo sé que es el deseo de Dios hablar a su vida y es el deseo de Dios hablar a mi vida. Así es que vamos a poner atención a la palabra de Dios. Decía, hoy vamos a continuar esta parte de la enseñanza. Pedro está hablando a la iglesia y lo que les decía la semana pasada, él termina diciendo, si quieren vivir buenos días, si ustedes quieren estar en paz, si ustedes no quieren tener sufrimiento y quieren vivir tranquilamente, apártense del mal y hagan el bien. Y eso, hermanos,
veíamos la semana pasada, de entrada nos va pues no a garantizar, pero sí es como un principio, ¿verdad? De que si hacemos el bien y si tratamos de estar en paz con todo el mundo, pues obviamente muchos problemas en nuestra vida son evitados y ya no viene a nuestra vida muchas situaciones que luego vienen por ser nosotros vengativos, rencorosos, por pagar mal con mal y maldición con maldición. Si tú quieres evitarte muchos problemas, dice, y quieres vivir bien y ver buenos días, entonces apártate del mal, ¿verdad? El Señor verá qué hace con los que te hacen el mal, pero no está en nosotros el buscar la venganza o la retribución. Ahora, en este pasaje, el versículo 13, Pedro continúa esa enseñanza y nos viene a presentar una pregunta que dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y en cierta manera es una pregunta un tanto retórica, nos quiere poner a pensar y dice, básicamente lo que está diciendo, si ustedes hacen eso, si ustedes dejan de hacer el mal, si ustedes hacen el bien, si ustedes viven de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios y buscamos la paz con todos y dejamos de responder mal por mal, dice, si hacemos el bien, ¿quién es aquel que nos podrá hacer daño? Esta pregunta, hermanos, tiene o nos expone dos verdades, ¿verdad? De alguna manera. En primer lugar, es una verdad espiritual. Esa pregunta nos hace pensar en una verdad espiritual. ¿Es verdad que si nosotros hacemos siempre el bien, nadie nos podrá hacer daño? ¿Es verdad que si nosotros siempre hacemos el bien, entonces ya nadie nos va a hacer el mal? Yo sé que usted está pensando lo mismo que yo y no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol quiere hacernos ver? En primer lugar, le decía yo, una verdad espiritual que se encuentra aquí es que si hacemos el bien por causa de Dios, recuerde usted cómo empezó toda esta enseñanza del apóstol Pedro, someteos a toda institución humana por causa de Dios. El punto es, vivimos en el mundo y actuamos en justicia en el mundo por causa de Dios. Bueno, si hacemos el bien por causa de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros, es lo que nos decía la semana pasada. Y en ese sentido, aunque nosotros hagamos el bien, siempre habrá alguien que nos responda con el mal y que parezca que estamos sufriendo o que como que no se cumplió, ¿verdad? Esa verdad que el apóstol Pedro nos está tratando de decir, si ustedes hacen el bien, nadie les podrá hacer daño. Pero ¿cómo podemos ver que esto es verdad? Aunque muchas veces nos responden con el mal. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que es Dios quien tiene cuidado de nosotros, un Dios soberano que gobierna todas las cosas. Y Romanos 8:28, un texto que todos conocemos muy bien, nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, pase lo que pase en tu vida, esta está bajo la voluntad de Dios y pase lo que pase, es bueno para ti. Cuando en este contexto ponemos la pregunta de Pedro y la enseñanza de Pedro de que hagamos el bien y que ¿quién podrá hacernos daño? Eso implica que tal vez en algún momento alguna persona se va a levantar contra ti. Aunque tú le hayas hecho el bien, tal vez, como decimos nosotros, te va a pagar mal, te va a hacer daño. Pero la verdad es que la Escritura nos dice que aún eso es bueno para ti. De manera que aunque esa persona piense que te está haciendo daño y aunque traiga dolor y sufrimiento a ti, tú puedes estar seguro de una cosa, no te está haciendo daño. Bajo la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, esa persona, Dios está obrando a través de esa persona que te está haciendo sufrir, pero Dios te está haciendo un bien. Así es que si haces el bien bajo la voluntad de Dios, ¿quién puede hacerte daño? Nadie, ¿verdad? En realidad, nadie. Eso mirándolo, como dicen uno, ¿no? Desde la perspectiva de Dios, desde el cielo. Nadie en realidad nos puede hacer daño. Estamos en las manos de Dios. Pero hay también aquí en esta pregunta un principio que es eso, un principio.
no es una promesa, ¿verdad? Como algunos pudieran llegar a pensar. Si hacen el bien, nadie les podrá hacer daño. Y a veces pensamos que eso significa que nunca jamás vamos a sufrir. Pero no es una promesa, es un principio. Y dice, básicamente lo que nos dice es que si tú vives haciendo el bien, si tú obedeces a los gobernantes, si tú obedeces las leyes, si tú obedeces las autoridades, si tú eres un buen esposo, si tú eres una buena esposa, si tú eres misericordioso, si tú no hablas mal de nadie, si tú no le haces mal a nadie, si tú vives en justicia delante de Dios, el mundo aprecia eso. La gente, aún los inconversos, aprecian eso. Y muchas de las veces van a apreciarlo eso en el cristiano y pues van a convivir en paz con ellos. Muchas veces, no todas. Y ese es el punto al que ahora el apóstol nos quiere hacer llegar. Muchas veces, no todas. La mayoría de las veces el mundo aprecia estas virtudes, ¿sabe? ¿A quién no le gusta que sean misericordiosos con él, bondadosos, amables? ¿A quién no le gusta un vecino que nunca habla mal de él, un vecino que es paciente con él? Esas virtudes las aprecian, pero muchas veces el vivir justamente de acuerdo a la voluntad de Dios, el vivir nuestra fe, hermanos, de acuerdo a nuestra fe, el tratar de buscar santidad, va a llegar el punto en que más allá de estas virtudes va a hacer chocar nuestra fe con el mundo, con la forma de vivir del mundo. Y cuando decimos del mundo nos referimos a toda esa gente inconversa a nuestro alrededor. Tu esposo tal vez, tu hermano tal vez, tu hijo tal vez, no sé, tu vecino, tu patrón, quien sea. Tarde o temprano, hermanos, el querer vivir para Dios, el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el vivir haciendo el bien y la justicia de parte de Dios, te va a llevar a chocar con el mundo. Por eso decimos que es un principio. El principio es, si tú vives bien, lo más seguro es que casi no tengas problemas. Hasta en el momento en que lleguemos a este punto donde choca, ¿verdad? Nuestra búsqueda de Dios, nuestra afirmar las verdades bíblicas de Dios con la forma de vivir del mundo. Entonces empiezan los problemas. ¿Qué pasa cuando el mundo ve todas esas virtudes? Pero decía yo, en un momento dado nuestra fe y nuestra forma de vivir choca con la forma de vivir del mundo y expone la maldad del mundo, porque eso es al final de cuentas, si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo que va a pasar. Tu forma de vivir piadosamente, de buscar la santidad para agradar a Dios, de andar en justicia, va a exponer la maldad de tu hermano, de tu esposo, de tu vecino, va a sacar a luz su pecado. Tú vas a convertirte, como el Señor lo dijo, en la lámpara, la luz, ¿verdad?, del mundo, la sal de la tierra, que va a hacer notar al mundo ese pecado. No que nosotros seamos perfectos, sino que el Evangelio transformando nuestras vidas, el Espíritu de Dios ayudándonos a vivir en santidad y en justicia, ilumina, ¿verdad?, por su gracia, con nuestro testimonio hacia las vidas de los inconversos, y se hace más marcado su pecado. Y eso es lo que les molesta. Y ahí es donde empiezan, hermanos, los problemas. Lo que Pedro está diciendo es que definitivamente una cosa tenemos segura, y es que vamos como cristianos siempre a encontrar un punto donde vamos a sufrir por causa de la verdad, por causa de la justicia, por causa de nuestra manera de vivir. Sufrirás y serás burlado y afrentado, no por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno, por vivir según la voluntad de Dios. Hay dos maneras, entonces, según el apóstol, de sufrir. Podemos ver,
Dice en el versículo 14, en la primera parte del versículo 14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Decía yo, hay dos maneras, hermanos, en que nosotros vamos a sufrir. El cristiano definitivamente va a sufrir mientras camina por este mundo. Una es, podemos sufrir haciendo el mal. Sí, aún como cristianos no debiéramos, pero somos capaces de responder el mal con el mal, de responder a la maldición que nos hacen con maldición también y tratar de retribuir. Tú eliges. Si tú quieres sufrir por hacer el mal, porque lo más probable es que eso, como ya dijimos, te traiga más problemas a ti. Si el vecino te hace mal y tú respondes con mal, lo más probable es que ese problema crezca. Si tu esposo te hace mal y tú respondes con mal, lo más probable es que ese problema crezca. Y entre más crecen los problemas, hermanos, más vas a sufrir. Por supuesto que te va a causar sufrimiento y dolor. Puedes sufrir haciendo el mal, o como dice el apóstol, puedes sufrir por hacer el bien. De una u otra manera, hermanos, vamos a sufrir. ¿A ti te ha pasado que cuando estás con tus amigos, se molestan? Cuando estás en la escuela o en el trabajo o en cualquier lugar donde tú acostumbras a estar, la gente alrededor, la gente que no es creyente, sobre todo la gente que es más dada al pecado, que vive de conductas más pecaminosas que otros, esa gente le molesta tu presencia. No sé si te ha pasado. Se incomodan ante la presencia de un cristiano. ¿Por qué? Porque tú no participas de sus obras, ni tú no participas de su forma de vivir. Tú no te emborrachas como a ellos les gusta emborracharse. Tú no maldices como a ellos les gusta maldecir o hablar malas palabras y conversaciones inapropiadas. Tú no participas. A ti no te gusta participar de la tranza que se hace de robar a la empresa, robar al patrón. Tú eres siempre el empleado que está ahí como que estorbándoles para hacer libremente sus fechorías. Tú eres el compañero que está ahí estorbándoles y que no pueden, ahora sí como decimos, pecar a gusto. ¿Por qué? Porque tú no participas. Y sabes que cuando tú haces eso, cuando tú en medio de ese lugar donde Dios te ha puesto, donde tú vives, sea escuela, sea trabajo, sea lo que sea, tú te guardas para Dios, tú buscas santidad, y no es solamente ya, hermanos, el hacerles el bien, sino ahora el vivir tú para Dios, el no participar en lo que ellos hacen. Eso les molesta, eso les incomoda. Por supuesto que les agrada que seas misericordioso con ellos, amable, gentil, perdonador. Pero lo que no les agrada es cuando tú no eres como ellos. Cuando tú empiezas a vivir en santidad y apartarte de todo eso pecaminoso, te conviertes en una lámpara que lo único que hace es que ellos se den cuenta que están pecando y pecando, y ante, como nosotros, ¿verdad?, lo vivimos también, ante la luz de la Escritura, ante la luz de la santidad de nuestro Dios, nos vemos inmensamente pecaminosos. Imagínese usted también nosotros como pequeñas lamparitas, ¿verdad?, por la gracia de Dios, que empezamos a caminar y andar en santidad y nos apartamos de todo eso, y tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de escuela, ven todo eso, les incomoda tu presencia. Pero debes saber que les incomoda no por las bondades que ellos puedan disfrutar de ti, sino porque tú no participas de su pecado. Y eso hace más notoria su maldad en ellos y no les agrada. Por supuesto que no les agrada. Y es cuando vienen entonces las burlas. Ay, eres un santurrón. Es cuando viene entonces, en cierta manera, cierta persecución, hermanos.
cierto sufrimiento por querer vivir para Dios. Tal vez no estemos aquí en Occidente en los niveles de nuestros hermanos en China, en Corea, en Medio Oriente, ¿verdad? Donde aún su vida está en riesgo. Pero sí hay, hermanos, si tú de veras te decides a vivir para Dios, en medio de este mundo sí va a haber esa leve persecución que se va a manifestar en burlas, que se va a manifestar en rechazo, en incomodidad, cuando tú entras al lugar donde están todos ya llegó este santurrón, y ya llegó este hermano falso, te dicen, ¿verdad? Como calumnia, ¿verdad? Si tú verdaderamente andas en Dios. Pero se marca una diferencia, hermanos, entre los que viven para el mundo y los que vivimos en justicia para Dios. Andamos en justicia y en buenas obras por causa de Dios, y el mundo odia a Dios. Por tanto, en respuesta, vamos a empezar a ser rechazados, burlados, y eso puede ir escalando, hermanos. Eso puede ir escalando. El nivel de respuesta a la forma de vivir del cristiano que evidencia el pecado del mundo puede ir escalando más y más. Hoy en día la iglesia está empezando a vivir tiempos muy duros, lo sabemos y usted lo sabe, ¿verdad? Cuando los gobiernos, la sociedad, los países, el mundo está cambiando y está llamando bueno a muchas cosas que Dios ha llamado malos, y estoy hablando del aborto, de la homosexualidad, estoy hablando del matrimonio igualitario, estoy hablando, hermanos, de esta ideología, ¿verdad?, de género y todo eso que el mundo llama bueno. Ahora la iglesia, cuando la iglesia se sigue aferrando a la verdad de Dios y dice, no, si Dios ha dicho que está mal, que es pecaminoso, entonces lo es. Atrévete a pararte, afirmando esas verdades de Dios, y vamos a ver cómo la iglesia está empezando a ser cada vez más rechazada y ofendida y perseguida, y ya vamos a ver cómo va a ir alcanzando niveles más drásticos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por hacer lo malo? No, por aferrarnos a vivir en justicia, pero en justicia delante de Dios, porque a lo que el mundo llama bien, Dios le ha llamado mal, nosotros también le llamamos mal. Pero a lo que Dios llama bien, nosotros a eso nos aferramos y no le gusta al mundo. Y es cuando viene, hermanos, cierta persecución, ¿verdad? Que como dije, puede ir escalando y escalando y escalando. Sufrimos, entonces, como dice el apóstol, por causa de la justicia, por causa de andar justamente delante de Dios. Y no solo, y dice el apóstol, era el versículo 14 que leíamos, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, que lo vamos a hacer, como ya estábamos diciendo, dice, sois bienaventurados. ¿Por qué dice que somos bienaventurados si padecemos por causa de la justicia? Probablemente el apóstol Pedro está recordando aquellas palabras que el Maestro, nuestro Señor Jesús, le habló, que oyó de nuestro Señor cuando estaba enseñando en la cima de aquel monte que llamamos el Sermón del Monte. Mateo 5:10, aquellas palabras que Jesús dijera, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y ahí el Señor les decía, ¿por qué son bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia? Dice Mateo 5:10, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué somos bienaventurados? Cuando decidimos y andamos viviendo, ¿verdad?, conforme a la justicia de Dios. Aunque nos persigan, aunque nos maltraten, somos bienaventurados porque somos parte. Eso da evidencia de que somos parte del reino de los cielos, de que hemos sido transformados, de que hemos sido arrancados precisamente de ese mundo que nos rechaza, de ese mundo que ahora nos está persiguiendo, que nos está ofendiendo, que se está burlando de nosotros. Hemos sido arrancados de allí y hemos sido traspasados al reino de su luz admirable, al reino de Dios. Por eso Jesús decía, bienaventurados cuando los persigan por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y muy probablemente esto es lo que el apóstol Pedro tenía en su mente cuando estaba diciendo,
si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, sois bienaventurados. Debemos considerarnos bienaventurados, hermanos. Dicen por ahí que podemos saber qué tan bien andamos delante de Dios. Podemos saber si estamos viviendo, ¿verdad?, una vida piadosa que agrada a Dios o una vida pecaminosa que agrada al mundo. Podemos saberlo por la manera en cómo el mundo nos trata. Si el mundo, hermanos, nos ama, si el mundo se siente bien con nosotros y en nuestra presencia y con nuestra manera de vivir, si al mundo no le molesta, ¿verdad?, la manera en que tú sigues a Dios, entonces muy probablemente no estés siguiendo a Dios. Entonces muy probablemente tú estés siguiendo al mundo, tú te estés conformando al mundo. Y si el mundo te ama, ten cuidado, porque dice la Escritura que el mundo ama lo suyo, pero aborrece a los hijos de Dios. Si el mundo nos está amando, si nuestros amigos no tienen problema con nosotros, con la manera en que nosotros vivimos, si en cierto momento, hermanos, no les cala la manera como nosotros vivimos, entonces tenemos que tener cuidado, porque de una u otra manera tal vez les estamos mandando el mensaje de que o estamos participando con ellos o estamos de acuerdo en todo lo que hacen, no nos parece mal. Mientras nuestra vida siempre debe dar testimonio, hermanos, de lo que es bueno y lo que es malo según la revelación de Dios. Y eso deben de ser ellos capaces de captarlo en nuestra manera de vivir. Yo siempre les he dicho a algunos hermanos o a los jóvenes cuando hablo con ellos, cuando tú seas nuevo en un lugar, sea el trabajo, sea la escuela, sea el barrio, sea lo que sea, lo primero que tienes que hacerle saber a la gente es: yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Eso, hermanos, de entrada nos da a nosotros la libertad de, habiendo confesado que somos cristianos, vivir como cristianos de ellos. La libertad y la responsabilidad de vivir como cristianos delante de ellos. Y ellos lo van a ver y deben ser capaces de percibirlo. La manera en que nosotros vivimos. Somos bienaventurados, hermanos, cuando vivimos para Dios, cuando hemos sido transformados, cuando hemos sido arrancados de ese mundo, aunque ese mundo nos rechace por vivir para Dios, somos bienaventurados porque pertenecemos al reino de Dios. Así que, sin duda, el cristiano, hermanos, sufrirá en este mundo. Podemos sufrir, dice el apóstol, por hacer el mal, que no debería hacer, o podemos sufrir por hacer el bien, que es lo que Dios espera de nosotros y es lo que agrada a nuestro Dios. Pero si es por causa de la justicia que nosotros sufrimos, entonces somos bienaventurados de parte de Dios. Y es bueno entender esa parte. Ahora, el apóstol sigue adelante y lo que ahora él nos va a compartir en los siguientes versículos es cómo debemos responder cuando sufrimos, ya no por hacer el mal, sino sufrimos por hacer el bien. Cuando sufrimos por vivir justamente delante de Dios. Cuando nos aferramos a vivir en santidad y en justicia y de acuerdo a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a su palabra, vamos a sufrir. Vuelvo a repetir, tú párate y dile al mundo: el aborto es pecado. Tú párate y dile al mundo: la homosexualidad es pecado. Tú párate y dile al mundo que el adulterio es pecado, que el robar es pecado. Todo eso, hermanos, y sabes, el mundo se va a levantar contra ti. Nos aferramos a eso y ciertamente vamos a sufrir. La pregunta es: ¿cómo debemos responder? Porque ahí vamos a estar sufriendo ya no por hacer el mal, sino por hacer lo bueno. Es un hecho que al querer vivir como para el Señor, en un mundo que aborrece al Señor y a su palabra, el vivir justamente, el vivir para Dios, nos va a acarrear sufrimiento, nos va a acarrear persecución, ya sea moderada o ya sea profunda, ¿verdad? O muy grave, pero nos va a acarrear cierta persecución, cierto rechazo de parte del mundo. Es lo que el apóstol Pablo decía a Timoteo, en 2 Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mire usted que no dice algunos, no dice la mayoría, dice todos. Porque el mundo rechaza, ¿verdad?, esta forma de vivir, y la rechaza precisamente porque da luz, la luz de Dios, y ilumina su pecado, y ilumina su maldad. Entonces, la pregunta no es si vamos a sufrir, la pregunta es, ¿cómo debemos responder cuando por vivir correctamente delante de Dios, lo que el apóstol llama hacer el bien, cuando por vivir correctamente delante de Dios sufrimos y somos perseguidos? ¿Cómo debemos reaccionar? Eso es lo que el apóstol Pedro nos va a decir ahora a continuación en el siguiente pasaje que vamos a leer, que es nuevamente del versículo 14 en adelante. Dice, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué nos dice ahora en este pasaje? Ya nos ha dicho, mira, aunque vivas bien, vas a padecer, sobre todo si vivimos de manera piadosa, de manera justa delante de Dios, buscando santidad, vas a padecer. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? Son mandamientos e indicativos de qué debemos hacer cuando sufrimos por hacer el bien delante de Dios. Y lo primero que nos dice es, por tanto, versículo 14, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengan miedo, es lo primero que nos dice. ¿Por qué el apóstol Pedro, lo primero que nos dice es, no tengan miedo? Mira, hermano, porque el temor, el miedo a lo que los hombres nos puedan hacer, es lo que nos lleva muchas veces, y ha llevado a muchos cristianos aún a apostatar de la fe. El temor nos lleva a caer, y si no somos cuidadosos, nos puede llevar aún a apostatar de la fe. En los siglos pasados y hasta el presente, hermanos, la iglesia ha sufrido siempre persecución. En los primeros siglos sufrió gran persecución, a través de la Edad Media sufrió gran persecución, hoy mismo en China, en Corea, en Medio Oriente sufre gran persecución. Y sabe, gracias a Dios por todos aquellos hermanos y por aquella parte de la iglesia que se aferran a la fe aunque les cueste la vida, que se aferran a Cristo aunque les cueste la vida. Pero sabe que también están, y de esos casi nunca hablamos, pero hay muchos desde el principio hasta hoy que por salvar su vida en medio de la persecución, cuando se ven ya amenazados por el despojo o por la muerte o por el sufrir algún rechazo o perder posesiones o lo que sea, el temor a eso, a lo que los hombres les puedan hacer, ha llevado a muchos a apostatar de la fe, a negar a Cristo, por temor a los hombres. En nuestro mundo occidental, tal vez no vivimos una persecución tan tenaz, pero mire, aún aquí, por temor a lo que los hombres puedan hacer con nosotros, a la burla, al rechazo, a perder un trabajo, a perder un estatus social, lo que usted quiera, por temor a eso, podemos caer y podemos estar negando en los hechos a Jesús. Tal vez alguien pueda decir, no voy a hablar personalmente, tal vez alguien pueda decir, pero es que si yo no me junto con ellos, si yo no participo en lo que ellos están haciendo, pues ya no me van a querer hablar, ya no se van a querer juntar conmigo, si yo no me emborracho con ellos, si yo no ando con mujeres como ellos, si yo no participo de todo lo que ellos hacen, pues me voy a ver raro y nadie se va a querer juntar conmigo. Voy a perder la amistad de mi patrón y me puede ir mal en el trabajo. Y por el temor, hermano, a lo que el mundo y los hombres puedan hacernos, negamos a Cristo, hacemos el mal, caemos, de verdad, en pecado. Y lo más triste es que ese temor nos puede llevar
a la apostasía. Por eso el apóstol dice que debemos de tener cuidado primero, y lo primeritito que debemos hacer cuando empezamos a sufrir por causa de vivir piadosamente es no tener miedo. Cuando la persecución, el rechazo empieza sobre tu vida, no tengas miedo ni a los hombres ni a lo que ellos puedan hacerte. Aunque tú veas que eso va incrementándose, no tengas miedo, no tengamos temor a ellos, sino todo lo contrario. Lo dice el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Antes de tener temor, nos dice en el versículo 15, antes que eso, santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? No está hablando aquí, hermanos, del proceso de santificación, ni de vivir, buscar piadosamente la santidad, porque ya nos habló de eso, y eso es lo que está causando el rechazo del mundo hacia nosotros. ¿A qué se refiere entonces? Probablemente el apóstol tenía en mente unas palabras que Dios a través del profeta hablaba al pueblo de Israel cuando leíamos Isaías 8, versículos del 12 al 13. De acuerdo al contexto de lo que Pedro viene hablando y de acuerdo a lo que Isaías está diciendo, nosotros podemos pensar que el apóstol está en su mente haciendo una referencia a lo que Dios hablaba al pueblo a través del profeta. Entonces, Isaías 8, versículos del 12 al 13 nos dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Ve, ni tengáis miedo. Pero dice el versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Ve lo que el apóstol Pedro nos decía, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Lo que el apóstol nos está diciendo es que cuando por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios empezamos a sufrir persecución, rechazo de parte del mundo, no tengas miedo a los hombres. Pero ¿cómo no voy a tener miedo a lo que me pueda pasar? Bueno, entendemos que tengas miedo, pero lo que el apóstol nos está diciendo, santificad a Dios en vuestros corazones, es ten más temor a Dios. Antes que a los hombres, debemos a Dios un temor mayor y más grande, que es el que nos va a guardar de dejarnos llevar por el mundo, de caer y seguir la corriente en el mundo por miedo a lo que ellos nos puedan hacer. Sabiendo que hay alguien más grande y más poderoso a quien debemos un temor mayor, hermanos, nosotros somos guardados de la apostasía, de andar como el mundo anda, de caer. Es necesario tener temor de Dios en nuestros corazones. Debemos a Dios un temor mayor. Santificar a Dios en nuestros corazones significa otorgarle el lugar más alto en nuestros corazones y amarlo y honrarlo así, pero también temerlo. Que su majestad, su gloria, el conocer su justicia, el conocer que Él es Dios, el único Dios verdadero, debe de generar en nosotros, hermanos, también un temor reverente hacia nuestro Dios. Y temor es algo que hoy en día el cristiano ha perdido mucho. Yo sé y siempre he entendido, ¿verdad?, que el cristiano está en una relación cercana con Dios. Somos hechos hijos de Dios. Inclusive el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, que nosotros a través del Espíritu Santo podemos llamar a Dios Abba Padre, Papito, en una relación bien cercana. Pero eso, hermano, jamás nos debe hacer perder la visión de quiénes somos ante Dios. Él es Dios, nuestro Hacedor, Rey de Reyes, el Creador del universo, totalmente aparte de nosotros. Y nosotros somos criaturas solamente. No debemos perder el temor a su majestad y a su dignidad. Sabemos que Él es quien reina sobre todo el universo. Las cosas pasan cuando Él quiere que pasen y si Él quiere que pasen y si Él ha decretado que pasen. Por tanto, hermanos, debemos a Él un temor mayor. Mira lo que nos dice Jesús, recuerda las palabras del Maestro en Mateo 10:28.
Jesús habla a sus discípulos y al pueblo que le oía y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ves? No temas a los que pueden matar el cuerpo. ¿Quiénes pueden matar el cuerpo? Los hombres, las demás personas. Sino, temed a aquel, dice, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y muchos piensan que aquel que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno es Satanás. Muchos se imaginan a Satanás como el rey del infierno y que él está ahí torturando almas y destruyéndolas. No, no es Satanás. Satanás es un condenado más que va a sufrir la ira de Dios también en el infierno. A quien Jesús dice que debemos temer es a Dios mismo, porque Él es el que va a condenar al pecador. Él es el que lo va a enviar al infierno. Nosotros debemos un temor mucho mayor a Dios, porque Él es el que puede obrar con nuestras almas. ¿Cuánto necesitamos no solo tener ese amor sensual? Porque es sensual dejarnos llevar por los sentidos y decir: oh, cuánto amo a Dios, papito. Y oigo a muchos hablarle, ¿verdad? De veras, a veces hasta caen en la irreverencia cuando de una manera descuidada se acercan a Dios. Necesitamos aprender a temer a Dios. Y esto es algo que el apóstol ya nos había dicho en el capítulo 1, versículos 16-17, ¿recuerda? Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, decía el apóstol, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor de Dios es lo que le hace mucha falta al mundo hoy. Y no digo al mundo, a la iglesia hoy. Aprender a temer a Dios. Si tú temes más a los hombres antes que a Dios, tú vas a caer. Y cuando venga la persecución, tú vas a temer más a los hombres y tú vas a caer. Y puedes llegar hasta la apostasía. Por eso el apóstol dice: no tengas temor de los hombres, no tengas temor de ellos, sino santifica a Dios en tu corazón. Y eso significa, ten más temor a Dios, según las palabras de Dios mismo en Isaías. Decía Dios a través del profeta Isaías: sea Él vuestro temor, que Él sea vuestro miedo. ¿A alguien debes tener miedo? Sí, a Dios. A Dios nada más. Si temes a Dios, si Él es tu temor, tú puedes soportar cualquier sufrimiento en este mundo, sabiendo que tienes su gracia y su favor y su bendición, y no enfrentarás su ira en la eternidad. Así que lo primero que nos dice entonces el apóstol es: no tengan temor a los hombres, tengan temor a Dios. Y sigue diciendo en el versículo 15: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La primera cosa que nos es indicativa es: no tengas temor de ellos, teme a Dios. La segunda cosa que nos dice es: está preparado. ¿Preparado para qué? Para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que te demande una razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira, lo que Pedro está tratando de hablar y hacernos entender es que una vida ejemplar y piadosa ante Dios ciertamente te va a acarrear sufrimiento. Ya lo vimos, dice Pablo a Timoteo: todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Definitivamente una vida en santidad y piadosa te va a acarrear sufrimiento y rechazo del mundo. Pero hay una cosa que es gloriosa: mientras algunos te van a rechazar y te van a perseguir, otros van a observar tu forma de vida y van a empezar a hacerse preguntas y van a empezar a cuestionarse. Tu paciencia y tu testimonio en el sufrimiento dará oportunidades para testificar. ¿Nunca te ha pasado que cuando andamos correctamente delante de Dios y somos testimonio al mundo, la gente te empieza a preguntar: oye, ¿y tú por qué eres diferente? Casi me atrevo a decir que si usted se dice cristiano y nunca nadie le ha dicho:
¿tú por qué eres diferente? Algo está fallando en tu vida, en tu manera de dar testimonio. Pero es una realidad. La gente empieza a preguntarte, ¿y por qué lo aguantas? ¿Y por qué soportas tanto? ¿Y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú no participas en aquello? Oye, cuando nos empezamos a apartar del mundo, cierto, muchos nos van a rechazar, pero también eso va a crear muchas oportunidades de compartir el evangelio. La gente va a empezar a preguntar, algunos van a ver tu forma de vida y van a empezar a preguntar, y esos son oportunidades que Dios nos va a dar para compartir el testimonio. Son gentes a las que tal vez Dios está llamando así. A salvación, como te llamó a ti y a mí un día. Cuando observamos la conducta piadosa, en santidad de un creyente, y nuestro pecado es alumbrado, y aunque nos sentimos incómodos, nos acercamos y preguntamos, ¿cómo escapaste tú de esto? ¿Cómo puedes tú vivir en santidad? ¿Y cómo puedes tú apartarte de todas las cosas que a mí me envuelven y no puedo escapar? Y hay oportunidad de testificar. Hay oportunidad de dar testimonio, de hablar el evangelio. La pregunta es, ¿estamos preparados? Porque el apóstol nos manda estar preparados para esas ocasiones. Si tú de veras empiezas a vivir piadosamente y en santidad, en justicia delante de Dios, unos te van a perseguir, pero habrá aquellos que van a empezar a preguntar. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para compartir el evangelio? Es triste darnos cuenta, porque yo me he dado cuenta que muchas veces como cristianos no podemos ni siquiera explicar el mensaje del evangelio. Porque no estamos preparados. Porque llevamos años diciéndonos, no, es que yo no puedo, no, es que yo no sé. Ya es tiempo de que dejes de decir yo no puedo. Es tiempo de que te empieces a preparar cada día para cualquier oportunidad que Dios te dé de compartir el evangelio. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos alistamos para eso? Ahí podemos decir 3 aspectos en los que tú necesitas prepararte con tiempo. Prepararse, hermanos, es buscar estar listo antes de que se llegue el tiempo. La palabra nos dice, no, prepararse, estar listos con antelación. Y hay 3 modos en los que tú debes estar listo. El primero de ellos es moralmente. Moralmente. Y eso habla de lo visible en tu vida, cómo el mundo puede verte a ti, cómo vives. ¿Qué calidad moral puede percibir el mundo en ti? Cuando la verdad es que cuando el mundo nos ve, o nos ve haciendo el bien o nos ve haciendo el mal. Y hay cristianos que la verdad no vivimos como debiéramos, y eso nos resta calidad y autoridad moral. Porque cuando viene la oportunidad de compartir el evangelio con el vecino que sabes cómo vive, con el vecino que sabe cómo vives tú, o con tu esposo que sabe cómo vives tú, o tu esposa que sabes cómo vive tú, o tu hermano, o tu papá, o quien te conoce y sabe cómo vives, y tratas de compartir el evangelio, no hay autoridad moral y no te oyen. Esa es la verdad, no te van a oír. Van a decir, para vivir como tú. Lo que pasa es que lo que tú me hablas y me predicas y me dices, no, decimos acá para el norte, no hace match con lo que tú vives, con lo que yo veo que tú haces. Así es que, perdóname, no te puedo creer ni media palabra. Moralmente no tienes autoridad para compartir el evangelio. Nosotros debemos vivir piadosamente, porque eso precisamente es lo que el mundo puede ver. Ellos no pueden ver dentro de tu corazón, no pueden saber cómo estás espiritualmente, no pueden saber otra cosa más que lo que haces. Pero si vivimos piadosamente, ellos también lo ven y lo notan y pueden prestar oído. No lo digo para vanagloria, sino como ejemplo, ¿verdad? Han sido bastantitas ocasiones que me ha tocado oír de compañeros del trabajo, de escuela, cuando estudiaba, de muchos lugares, gente que me compara, ¿verdad?, con otros cristianos que viven así o así,
y los ven hacer tanta cosa que ellos llegan a dudar de que la fe, el cristianismo sea verdad. Pero a mí mucha gente, por la gracia de Dios, he tenido la oportunidad de testificarles después de que ellos me dicen, pero usted es diferente, hábleme, quiero oír, y me empiezan a preguntar, y gracias a Dios que nos permite hablar y exponer el evangelio. Pero eso no va a suceder nunca, hermanos, si no vivimos de una manera que ellos puedan ver y que estén dispuestos a oír. Debes prepararte moralmente. La segunda aspecto en que debemos estar preparados es espiritualmente. En una vida de comunión con nuestro Dios, en oración y a través de su palabra, debemos de buscar estar siempre en comunión con nuestro Dios. Eso se nota. Eso, hermanos, te da aliento y valor a la hora de predicar, porque estamos tan cerca del Maestro que lo único que queremos hacer es hablar del Maestro. Espiritualmente nos encontramos fuertes. Espiritualmente estamos animados cuando mantenemos la comunión con Dios. Así debemos estar todo el tiempo, listos y preparados para hablar de aquel a quien conocemos. Dice por ahí alguien que nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y cómo puedes hablarle tú de Cristo a alguien que no tiene a Cristo si tú no vives en comunión con Cristo? Si tú espiritualmente vives por los suelos. Necesitamos estar listos también espiritualmente, hermanos, siempre metidos en comunión con Dios, en oración, en la palabra de Dios. Pero también necesitamos, hermanos, estar preparados intelectualmente. Intelectualmente, no solo superficialmente. Me refiero a un estudio de la palabra que nos lleve cada vez a una comprensión más amplia del evangelio, de manera que seamos capaces de compartirlo. Y eso, hermanos, no se obtiene con una lectura superficial de la Escritura o con un tratamiento superficial a la Escritura. Pues voy a leer un salmito, dicen algunos hermanos, y con ese salmito tienen para toda la semana, o ellos piensan que tienen para toda la semana. No. Debemos de buscar cada día profundizar en la palabra, crecer en la palabra, obtener cada día más, dice el apóstol, conocimiento de su gracia. Conocimiento. Necesitamos conocer cada día más, hermano. Si te es posible, estudia la palabra de Dios. Si puedes acceder a un seminario, si puedes estudiar teología, si puedes estudiar doctrina, si puedes estudiar exégesis, hermenéutica, todo, hermanos. Todo creyente debería estar tan involucrado en prepararse en el conocimiento de la palabra para poder darte respuesta a todo aquel que nos lo demande. Y hay preguntas, hermano, tan difíciles que el mundo hace que a veces hasta uno como pastor no tiene la respuesta, es la verdad. Pero nuestro deber es estarnos preparando cada día más. Pero es triste que cuando Dios nos da las oportunidades de dar testimonio, no sabemos qué decir. Y tú me vas a decir si no es cierto, muchas veces te has quedado callado porque no has hallado qué decir. El problema es que no nos estamos preparando para cuando Dios da esas oportunidades. Es bueno y dar un testimonio sin palabras, como ya decía el apóstol al principio de este capítulo, a las mujeres, a las esposas. Es bueno dar un testimonio sin palabras y Dios lo usa mucho, pero eso lo va a usar Dios para abrir oportunidades, para que prediques el evangelio. Porque es a través del evangelio, no a través de tu testimonio, como las personas son salvas. A través de la locura de la predicación. Así es que, por eso el apóstol dice, necesitamos estar preparados, listos, para dar razón de la fe que hay en nosotros. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú soportas tanto? ¿Por qué tú no participas de esto? ¿Por qué no participas de aquello? Vamos a estar listos para responder. Preparémonos para ello. Ahora, aunque Dios nos dé esas oportunidades, hermano, debemos de tener cuidado en la manera como compartimos el evangelio, la manera en cómo damos esa razón de nuestra fe. ¿Sabe? El apóstol no está llamándonos a ganar debates. Hoy en día
sobre todo en las redes sociales, vemos a muchos cristianos dados a estar debatiendo y debatiendo, tanto con ateos como entre cristianos. La fe se ha vuelto para ellos un debate, y para ellos compartir el evangelio es estar debatiendo, donde su punto es ganar el debate. Pero el apóstol no nos llama a ganar debate, nos llama a compartir y dar razón de nuestra fe. Dice, con mansedumbre y reverencia. No solo se trata en qué dices, sino en el cómo lo dices. Todo eso, hermanos, en conjunto Dios lo va a usar para quebrantar el corazón de las personas. Tú puedes dar un buen testimonio y tú puedes dar el mensaje correcto del evangelio, pero si lo das de una manera altiva, con el deseo de aplastar al que estás hablando y hacer todo el trabajo del Espíritu Santo de quebrantarlo, te estás equivocando. Lo que puede suceder es que alejes más a esa persona de Dios. Por eso es importante no solo el testimonio, por eso es importante no solo compartir el evangelio, sino cómo lo compartimos. Por eso dice el apóstol, con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre, con un carácter pacífico, sin alzar la voz, sin pretender, como ya dije, imponerte y ganar. ¿Sabes? Tú no necesitas convencer a nadie. Tú no necesitas levantar la voz, ni gritar, ni pelear, porque tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es solo hablar el evangelio. El trabajo de convencer es del Espíritu Santo. El trabajo de convencer al pecador es del Espíritu Santo. Él lo va a hacer, no tú. Ten eso en mente cuando estés compartiendo el evangelio y guarda una actitud mansa. Si la persona con la que tú hablas acepta el mensaje, gloria a Dios. Si la persona con la que tú hablas lo rechaza, no te enojes, no te exaltes tampoco. Dijo el Señor, sacúdete los pies y ve a otra parte. Sigue adelante, alguien más lo irá, tú ya hiciste tu trabajo ahí. Amén. Finalmente dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y esta es una idea que el apóstol ya nos ha venido repitiendo vez tras vez. Hermano, tenemos que vivir de tal manera, aunque nos persigan y aunque nos hagan, decimos nosotros, daño y mal, debemos persistir en hacer el bien, en vivir en justicia delante de Dios. Porque la idea es que cuando la persecución empiece y cuando se levanten contra ti, acusándote de lo que tú quieras, la idea es que tú como creyente puedas ser encontrado siempre sin culpa, inocente. Cuando el apóstol dice teniendo buena conciencia, se refiere a no teniendo culpa alguna, no sintiendo culpa. Y la única manera de que podemos sentir culpa es que cuando nos acusan de algo, es que sea cierto. Dicen por ahí que cuando el río suene, es que lleve agua. Que cuando digan, es que el pastor Josué es así y hace esto. Si a mí alguien me lo dice y yo estoy haciendo eso en realidad, yo sé que no voy a tener la conciencia tranquila y no voy a estar a gusto porque hay culpa en mí, porque lo que están diciendo es verdad. Y tarde o temprano se va a hacer evidente y va a salir a la luz. Pero a lo que Dios nos llama es a vivir tan rectamente, tan piadosamente, a caminar en justicia y en santidad, de manera que aunque a ti te acusen de una cosa o de otra, sabemos que no es cierto, no haya culpa en ti, puedas seguir obrando así y al final de cuentas se compruebe y sean ellos avergonzados de que todo lo que han dicho es calumnia. Y tenemos el ejemplo de nuestro Maestro Jesús, porque a Él continuamente lo acusaron de una cosa y de otra, y la única manera en la que pudieron darle muerte fue a través de testigos falsos, pero aún se hacía evidente de que todo lo que decían de Él era mentira, falso. Él mantuvo siempre
una buena conducta. Una buena conciencia. La Biblia nos dice que Él fue sin culpa, sin pecado. A eso nos llama Dios. De eso se trata. De que cuando el mundo te acuse, tu conciencia no lo haga. Porque nuestra conciencia nos puede hacer evidente que lo que nos están diciendo es cierto. Que no vivamos en eso. Antes que sean avergonzados todos los que nos acusan, hermano. Al comprobarse que son mentiras, que son calumnias. Porque finalmente dice el versículo 17, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Llegamos a este punto. Y yo sé que a muchos no les gusta esta palabra. Hoy vivimos un cristianismo donde por temor a los hombres se ha dejado de predicar el evangelio, se ha dejado de exhortar contra el pecado. Aún inclusive el mensaje que proyectamos hacia afuera, hacia el mundo, no es arrepiéntete del pecado. Es ven y tú puedes ser rico, ven y Dios tiene prosperidad para ti, ven y Dios te va a sanar, ven y Dios te va a bendecir abundantemente siempre, ven y Dios va a cumplir todos tus sueños y vas a tener éxito. Hemos dejado de predicar el evangelio y le decimos al mundo lo que quiere oír por temor a que lo que puedan hacer por nosotros o contra nosotros. Pero dice en la escritura, lo que Pedro nos dice, es mejor padecer haciendo el bien si esa es la voluntad de Dios. Mientras muchos le predican al mundo y a la iglesia que la voluntad de Dios es que no sufran, que siempre les vaya bien, que siempre estén bien, el apóstol nos dice, hay veces que esa es precisamente la voluntad de Dios. Que aunque tú estés haciendo el bien, aunque vivas rectamente, venga sufrimiento sobre ti. ¿Cómo puede ser esa la voluntad de Dios? Dios sabe de qué manera necesita moldear nuestro carácter y cuándo necesita ajustar nuestra vida a través de un poco de dolor y de sufrimiento. Eso nos enseña bastantes cosas y debemos confiar en lo que la Escritura nos dice, que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Todas, aún el tiempo de prueba y de sufrimiento es para nuestro bien. Pero una cosa es cierta, definitivamente dentro de la voluntad de Dios está el sufrimiento del cristiano. Y es mejor que padezcamos haciendo la voluntad de Dios, haciendo el bien, que haciendo el mal. Que corriendo con los hombres en su maldad, en su pecado. Decía, tristemente muchas iglesias hoy han claudicado por el temor de lo que el mundo puede hacerles o pueda quitarles. Y hoy vemos iglesias apoyando el aborto y hoy vemos iglesias cristianas apoyando el matrimonio igualitario, la ideología de género, apoyando tantas cosas que sabemos que Dios desaprueba. ¿Por qué lo hacen? Por temor a lo que el mundo puede hacerles, por temor a lo que pueda venir sobre ellos, a la persecución, a sufrir y a padecer, si se atreven a decirle al mundo, Dios ha dicho que el aborto es pecado. ¿Cuál va a ser, hermanos, nuestra manera de vivir? ¿Vamos a sufrir por hacer el bien o vamos a sufrir por hacer el mal? Porque inevitablemente el sufrimiento toca a todo ser humano. A todos, creyentes o no creyentes. Nosotros somos llamados por parte de Dios a vivir piadosamente, aun si eso nos acarrea sufrimiento y dolor. Muchas veces es la voluntad de Dios que suframos así. Muchas veces eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas y eso va a traer gloria a Dios y va a edificar nuestras vidas y a moldearnos a prepararnos para habitar con Él. Necesitamos meter esto en nuestra mente.
Muchas veces vamos a sufrir, inevitablemente vamos a sufrir, pero es mejor que suframos por hacer el bien que por hacer el mal. Si tú sufres por hacer el bien, yo te garantizo una cosa, y esta sí te la puedo garantizar: tu sufrimiento se acaba en cuanto tú entregues tu vida en este mundo. Pero si tú sufres por hacer el mal en este mundo, cuando alcances la eternidad, el sufrimiento se prolonga eternamente. Eternamente. Más vale que suframos por hacer el bien, dice el apóstol. Versículo 18 para terminar. En el versículo 18 finalmente nos dice el apóstol Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y nuevamente, como no puede ser de otra manera, el apóstol Pedro trae ante nosotros como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué vino a hacer el Señor? Si no es a sufrir por hacer el bien. Pedro dice que Él padeció, sufrió una sola vez por los pecados, pero lo padeció, y lo padeció de una manera que nosotros no podemos imaginarnos, y lo padeció por hacer un bien. Muchas veces nos centramos tanto, y verdaderamente fue un sufrimiento enorme, la parte física de su sufrimiento, en los latigazos, en los insultos, el ser escupido, en la corona de espinas, en los clavos en las manos. Y todo eso es un sufrimiento enorme que te aseguro tú no has pasado ni yo he pasado. Pero a esto súmale que siendo justo verdaderamente, no como tú y yo que somos injustos y en realidad merecemos el sufrimiento que viene a nuestras vidas a veces, pero Jesús era justo, sin pecado, Dios mismo descendiendo a la tierra para tomar tu lugar y mi lugar a través del sufrimiento por hacernos un bien. Sufrió haciendo el bien para llevarnos a Dios. Él es nuestro ejemplo, y yo te puedo asegurar que nadie ha sufrido como nuestro Señor Jesucristo ha sufrido en este mundo. Spurgeon acostumbraba cuando él hablaba del sufrimiento, ¿verdad?, humano en comparación con lo que sufrió nuestro Señor Jesús, a él le gustaba recordar una lectura que hizo del libro de los mártires. No recuerdo exactamente qué parte, pero él la citaba de un hombre que por causa de la fe es atado a un estaca o a un palo, como usted le diga, y le ponen leña y le encienden fuego. Y dice la lectura, ¿verdad?, que nos compartió Spurgeon, que aquel hombre empieza a ser quemado y sus pies empiezan a quemar y el fuego lo envuelve hasta que totalmente ese cristiano es una masa de carne quemada. Pero dice que sorprendió mucho a los que estaban presentes, que cuando todos lo daban por muerto, de repente aquel hombre quemado, tostado, abrió su boca por última vez para decir solamente 2 palabras: dulce Jesús. Y decía Spurgeon, aquel hombre, aquel cristiano en su miseria sufrió bastante. Ardió su cuerpo, se asfixió, dice, pero en su muerte tuvo la compañía de su dulce Jesús. Nuestro dulce Salvador está con nosotros en todo tiempo y en todo sufrimiento que podamos recibir. Aún en la hora de nuestra muerte podemos decir como aquel hombre: dulce Jesús con nosotros. Pero Él tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo no puedo imaginarme hasta qué punto ascendió el sufrimiento de nuestro Señor Jesús al tener que clamar aquellas palabras de sentirse abandonado por su propio Padre a causa de nuestro pecado sobre Él. ¿Hasta qué punto el sufrimiento, no solo físico, sino ahora espiritual, un rechazo que jamás había sentido por parte de su Padre, fue puesto sobre Él? Eso tú y yo no lo hemos vivido ni lo vamos a vivir ahora que estamos en Cristo. Él ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jamás, hermanos,
llegaremos a sufrir como sufrió nuestro Señor Jesús. Y sin embargo, Él soportó. Y sin embargo, Él lo vivió y lo llevó sobre sí en el afán de vivir para la gloria de Dios. De vivir haciendo el bien que Dios le había encomendado hacer. Y cumplió su misión y su cometido. Y por eso estamos tú y yo aquí. Hermanos, ¿qué es un poco de sufrimiento? Decía el apóstol en el capítulo 1. ¿Qué es un poco de sufrimiento que ahora nos toque vivir? Comparado con lo que sufrió nuestro Señor para salvarnos y comparado con el gozo que viviremos en la eternidad. La palabra de hoy, hermanos, para terminar, a lo que nos llama es a vivir piadosamente, a vivir una vida santa, advirtiéndonos que eso va a molestar al mundo. Advirtiéndonos que en donde quiera que tú estés, cuando tú empieces a vivir así, piadosamente y para la gloria de Dios, vas a ser como una pequeña lámpara que se enciende y vas a iluminar y vas a hacer que el pecado en los que están a tu alrededor se note más. Cuando ellos se emborrachan y tú no, se engrandece su pecado. Cuando ellos andan en adulterios y tú no, se engrandece su pecado y ellos lo perciben porque saben que están mal. Cuando andan en todo tipo de pecado y tú no, porque te guardas para Dios. Cuando ellos llaman a lo malo bueno y tú no, porque Dios ha dicho que es malo. El mundo se va a levantar contra ti. Vas a sufrir, vamos a sufrir, la iglesia va a sufrir. Y a lo que el apóstol nos llama es a tener eso en cuenta. Y en primer lugar nos ha dicho, pero no tengas miedo. No tengas miedo, dijo el Señor Jesús, a lo que los hombres te puedan hacer. Hermano, usted y yo cada día vemos cómo las leyes de los países, la sociedad de un mundo impío que rechaza a Dios abiertamente, se van endureciendo contra la iglesia. Cada día el nivel de persecución, ya no decimos en Medio Oriente, ni en China, ni en Corea, aquí, en México, en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, donde la iglesia tenía relativa paz. Cada día se encrudece, hermanos, el rechazo hacia la iglesia. La ONU declaró a la iglesia enemiga de los derechos humanos por hablar en contra del aborto, de la ideología de género, del matrimonio igualitario. Enemiga de los derechos humanos. La ONU se declaró enemiga de la iglesia. Pero el apóstol dice, pero no tengas miedo a lo que ellos te puedan hacer. No tengamos miedo a lo que nos pueda pasar. Dice, más bien teman a Dios aún más. Santifiquen a Dios aún más. Denle el debido temor, porque ellos solamente pueden quitarnos el cuerpo, hermano. Pero Dios, dijo Jesús, puede destruir tu alma en el infierno. Y yo no quiero eso, y usted no quiere eso, y Dios no nos ha llamado para eso, no para destruirnos. Por lo tanto, es necesario que tengamos aún un temor mayor, reverencial a Dios. Como José, cuando la esposa de su amo de Potifar intentó seducirlo, él no dijo, ¿cómo voy a hacer eso contra mi patrón? Él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Que nuestro temor más grande sea, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Debemos más temor a Dios que a los hombres. Tú dite a ti mismo, tienes que decírtelo cuando estés en medio de la opresión en tu trabajo, en la escuela, en donde quiera que estés. No importa lo que los hombres puedan hacerte, no importa los amigos que puedas perder, no importa el trabajo que puedas perder. Ten antes un mayor temor a Dios, porque para Él vivimos, por Él fuimos llamados a esto. La segunda cosa que nos dice el apóstol es que ciertamente muchos hermanos se van a levantar contra nosotros, pero algunos, al ver nuestro testimonio de vida, van a empezarse a hacer preguntas y a querer saber. Y van a decir, ¿por qué tú eres diferente? ¿Cómo es posible que no tengas cuidado ni de tu vida y estés dispuesto aún a morir por esa fe que tú tienes? Pues
¿Qué es tu fe? ¿En qué consiste? Se van a empezar a preguntar y van a venir a ti con preguntas, y el apóstol dice, estén preparados para dar testimonio de eso, para dar una razón, una explicación. Hermano, prepárate, vive ante los ojos del mundo, que te vean vivir lo que hablamos y lo que predicamos. Vive en comunión con Dios. Prepárate a través de la comunión con Dios, en tus devocionales, no los descuides. En tu oración personal con Dios, no la descuides. Tu estudio de la palabra, no lo descuides. Pero también prepárate intelectualmente. No está peleada la fe, hermanos, con el entendimiento y el intelecto que Dios nos ha dado. No necesitamos ni debemos conformarnos solo con una lectura superficial de la Escritura. Debemos siempre buscar ir a la profundidad y expandir nuestro entendimiento del Evangelio, para que estemos preparados para cualquier pregunta que se nos dé, para dar respuesta de la razón que se nos, de la fe que está en nosotros. El sufrimiento, hermanos, nuestra vida piadosa va a traernos sufrimiento, pero también va a traernos oportunidades de compartir el Evangelio. No debemos temer, debemos ir hacia adelante. Vaya hacia adelante, hermanos, compartiendo cuando Dios lo permita el mensaje del Evangelio y soportando con gozo cualquier pena y sufrimiento que le venga por causa de la justicia, como dice el apóstol Pedro. Necesitamos estar preparados, teniendo en mente, hermanos, que nadie ha sufrido como nuestro Señor ha sufrido. No hemos llegado al límite y estoy seguro que no llegaremos. Un consuelo tenemos. No importa lo que nos pase, por lo menos podemos decir que nuestro Señor estará siempre con nosotros. ¿Cuántos testimonios a través de la historia de hombres que han evidenciado la presencia y el consuelo de Jesús en su momento de morir? Podemos pensar en Esteban a través de la Biblia, cómo en el momento en que él estaba muriendo, él pudo alzar los ojos al cielo y dijo, he aquí, veo en los cielos a Jesús, a la diestra de Dios. Mi dulce Jesús, como aquel hombre envuelto en llamas, carbonizado, pudo sentir cerca de él. Mi dulce Jesús. Tienes la garantía, hermanos, de que no importa lo que venga a tu vida, Jesús estará contigo. Nuestro Señor estará con nosotros. Él nos sostendrá. Él se encargará de que el temor no nos venza y que guardemos la fe, si es necesario, hasta la muerte. Él tiene cuidado de nosotros. Él velará por nosotros. Así es que, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir adelante. Seguir adelante sin temor, avanzando y predicando el Evangelio en cada oportunidad que el Señor nos dé. Preparemos nuestras vidas para esto. Oigamos la advertencia y el mandamiento del apóstol. No tengan miedo, prepárense. Prepárense para compartir el Evangelio, porque ahí vendrán muchas oportunidades para testificar. Testifique, hermanos. Empezamos a vivir tiempos en los que esto se va a hacer realidad cada vez más y más y más. Yo le digo, no tenga miedo. Tema más a Dios. Prepárese para testificar. Prepárese en el nombre de Jesús. Vamos a orar.